¿Qué tal a todos? Muchísimas gracias por su asistencia. Bienvenidos a este nuestro webinar del Comité de Educación de la Cámara Chileno-Británica de Comercio. Mi nombre es Dalinda Pérez Álvarez y yo soy directora de la Oficina de las Américas de la Universidad de Edimburgo y además soy presidenta del Comité de Educación de la Cámara. Este webinar es la primera de una serie de sesiones que daremos en los próximos meses sobre Synthetic Phonics. Decidimos hacer este primero en español para dar acceso a todo público que esté interesado en conocer este método. Ahora damos paso a nuestro webinar con una experta en el tema y va a estar moderado también por una especialista. Por una parte, me gustaría presentarles a Abigail Uribe. Ella es profesional con más de 26 años de experiencia en la enseñanza del inglés como lengua extranjera. Su rol como docente, directora de TISA, académico universitario y metodóloga. Todo esto le ha permitido analizar, diagnosticar y fortalecer las condiciones para el logro de los objetivos planteados en educación. Pedagoga en inglés por la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, magíster en enseñanza del inglés de la Universidad de Tarapacá, diplomada en neurolingüística y metodología en enseñanza de inglés para niños y psicomotricidad del Centro de Capacitación para Maestros en Inglés en México DF. Así que muy bienvenida, Abigail. Por otra Muchas parte, gracias. también le vamos a dar la bienvenida para moderar el tema a Pilar Zárate, profesora de inglés, Senior Academic Consultant at Cambridge y magíster en neurociencias aplicadas a la educación. Bienvenida también Pilar, bienvenidos todos y adelante Pilar. Muchas gracias, Relinda. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar sobre Synthetic Phonics, fundamentos y aplicaciones para el aprendizaje de inglés en la primera infancia. Este webinar tiene como objetivo dar a conocer los principios pedagógicos del enfoque Synthetic Phonics como estrategia clave para la enseñanza de la lectoescritura en inglés, especialmente en los primeros niveles escolares. Se abordará su base científica, su impacto en la adquisición del lenguaje y su aplicabilidad en el contexto escolar chileno, además de compartir experiencias y recursos prácticos para su implementación. En esta primera sesión estaremos atentos y atentas a las preguntas que pueden realizar por el icono de Questions and Answers o por el chat. Y ahora, con mucho gusto, nos dejamos con Abigail Uribe. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias, Isa, la linda. Y a todos los que están presentes esta tarde, agradezco a la Cámara Chileno-Británica de Comercio en su Comité de Educación por esta oportunidad de poder hablar de algo que me apasiona muchísimo como formadora de futuros profesores de inglés y además como asesora de docentes que están trabajando hoy en el sistema en distintos países de Latinoamérica. Vamos entonces a iniciar y antes de, o para comenzar, quisiera pedirles que pusieran atención a esto. Dash and crash, I rush and push. I am quick, but I wish for wings to zip and dash. Is hot. Go Owls. The dog is in the box. What is the letter correct? A. Very good. I am Pat. I am a cat. I am Sam. I am a cat. I am Pam. I am Sam. Cat. Let's see, eh? Bien, todos estos pequeños que ustedes han visto son latinoamericanos, son niños de preescolar, es decir, ninguno ha empezado la primaria.
y han aprendido y han logrado estas habilidades que ustedes han visto en estos videos gracias a la fonética sintética o synthetic phonics, como también le decimos en inglés. Y quiero partir hablando con ustedes y contándoles un poco qué es esto, porque hoy en día cada vez escuchamos más de phonics, 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 y muchos de nosotros no teníamos idea de esto. Entonces es fundamental saber qué es lo que es. Y es un método. Es un método que nace como respuesta educativa y científica a la forma efectiva de enseñar a leer y a escribir con niños pequeños y que, bueno, nace y se internacionaliza después de haber estado en UK o el Reino Unido en sus principios. La verdad es que se buscaba una respuesta a esta necesidad de tener algo que estuviera basado en evidencia y que fuera estructurado. Porque fíjense que a mediados del siglo XX, todos los países de habla inglesa, incluido Reino Unido, usaban el método que se llama global, es decir, los chicos memorizaban las palabras, también se le decía look and say, memorizaban las palabras y a partir de ahí las iban diciendo. Pero pasaba que la alfabetización en Reino Unido no mejoraba y en los países de habla inglesa no mejoraba y había muchos niños con dificultad para aprender a leer y a escribir. Entonces, eh, viene un estudio en el que se aplicó este método de la fonética sintética versus los otros métodos que existían. Y después de 7 años los resultados fueron, pero realmente muy impactantes, porque los niños que habían trabajado con fonética sintética eran los que mejor leían y eran los que mejor escribían. Por tanto, toma el Reino Unido como su política pública para la lectoescritura de sus niños, esta fonética sintética, y elabora un programa, que es el programa establecido desde el 2007, que se llama Letters and Sounds, que es letras y sonidos, y que da todas las directrices de cómo se va a enseñar a leer y a escribir ahí. Fue tan exitoso y ha sido tan exitoso que se internacionalizó y llegó especialmente a Latinoamérica, Asia y parte de Europa, a colegios bilingües y, ojo, a colegios no bilingües, es decir, donde el inglés se enseña como una lengua extranjera. Aquí empiezo a tratar de derribar mitos respecto a que phonics o fonética sintética solamente se trabaja en colegios que tienen como objetivo el bilingüismo. ¿Bien? Así es que, habiendo hecho este poquito de historia, vamos con phonics. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Entonces, ¿cuál es la gracia o cuáles son los fundamentos de la fonética sintética? Que el niño pueda entender y descubrir cómo suenan los sonidos de una palabra y poder desarmarla para reconocer cada sonido y después volver a unirla para formar palabras. Y esto es a nivel de lectura y también de escritura, es lectoescritura, ¿sí? Entonces les quiero invitar a conocer paso a paso de estas 6 fases que nos propone Letters and Sounds. Algunos de ustedes se preguntarán si esto tiene relación con programas como Jolly Phonics, Floppy's Phonics, Letterland, Twinkle Phonics, etcétera, etcétera, etcétera. Y efectivamente, esta es la base que han tomado las editoriales para ir generando material y recursos para apoyar en la enseñanza de la fonética sintética, ¿sí? Entonces, por eso es que cuando nosotros enseñamos phonics con tal material o con este otro material. Pero quiero mostrarles cuáles son estas 6 fases. Existe un documento oficial del Reino Unido que tiene acceso gratuito. Ya eso ustedes lo googlean, van a encontrar Letters and Sounds UK y pueden obtener el documento oficial donde aparecen todas estas fases, cuáles son los sonidos que se van a trabajar y también ideas de actividades y de evaluación. Así es que ahí ya les soplo que existe la posibilidad de acceder a ese material. Bien, aquí ustedes pueden ver que hablamos de 6 fases y partimos con conciencia fonológica. Ninguna de estas fases es recomendable saltársela. Tenemos por experiencia en nuestros países, porque sé que aquí hoy día tenemos invitados que
se conectan desde Argentina, también hay de Perú, y me imagino que de otros países también de Latinoamérica. Eh, es muy importante no saltarse ninguno de estos pasos si es que queremos llegar a los objetivos. Por eso es que hablamos que esta fonética sintética es sistemática y estructurada, ¿ya? Es decir, no me salto pasos, pero no importa cuánto me demore en pasar por todas estas fases. Lo que me permite, por ejemplo, si aquí dice en este cuadro que la recomendación es empezar a trabajar con ciencia fonológica desde el año, es decir, sala cuna o nursery en algunos casos, ¿cierto? Eh, si, si mis estudiantes llegan recién a los 4 años a trabajar conmigo, yo lo que tengo que hacer es ver qué aspectos de la conciencia fonológica voy a incorporar, pero evitar saltármelo, ¿sí? Y lo mismo hacia adelante. Puede que quizás un estudiante esté ya por edad en la fase 6, pero yo puedo ir moviendo esto. ¿Por qué? Porque no todos los establecimientos educativos tienen el mismo número de horas, tienen el mismo nivel de inglés, tienen los mismos recursos, pero lo importante es que todos tienen cerebros maravillosos y listos para aprender. Eso es lo más importante. Después nosotros vamos calendarizando y haciendo la ruta, ¿cierto? Según cómo sea nuestra realidad. Les voy contando entonces que estas son las 6 fases. Partimos con conciencia fonológica, luego primeras letras, viene la expansión con otros sonidos, consolidación con otros sonidos y desarrollo avanzado con los sonidos más picky que ya se los voy a mostrar. Y termino con fluidez, es decir, reglas ortográficas y comprensión lectora full. Eh, Les voy contando entonces de qué se trata cada una de estas fases, esperando que ustedes vayan anotando todas las preguntas y todas las dudas que tengan. Y antes de pasar a eso, quisiera contarles que si bien hay estudio acá, hay mucha bibliografía, pero lo que más hay en esta presentación es experiencia en salas. De esto es lo que está pasando hoy día en colegios, bilingües, no bilingües, privados, no privados, con muchas horas, con poquitas horas, está pasando. Eso es lo que quiero, con lo que quiero que me gustaría que se quedaran hoy. Vamos entonces con esta fase uno que es conciencia fonológica. Y miren lo importante que es trabajar estos 7 aspectos antes de empezar con las primeras letras, porque porque ustedes, mientras más trabajen estos 7 aspectos previo a las primeras letras, van a tener mejores lectores y escritores. Y van a darse cuenta que hay muchas cosas que aparecen en estos aspectos que no necesariamente eh, el niño necesita hablar, porque esto es antes incluso, ¿ya? Fíjense, por favor, estos 7 aspectos van de lo más simple a lo más complejo. Partimos con discriminación de sonidos ambientales, discriminación de sonidos instrumentales, percusión con el cuerpo, rime y ritmo, aliteración, sonidos vocales, segmentación y síntesis de solamente fonemas, sin letras. Vamos a ir viendo. Acá puedo encontrar jardines infantes, jardines infantiles, maestras jardineras o educadoras de párvulo trabajando esto. ¿Por qué? Porque la maravilla que tiene es que el español tributa al inglés y el inglés al español. Y la conciencia fonológica es igual para todos los idiomas. Bien, por lo tanto, si hay una maestra jardinera o una maestra de preescolar que está trabajando sonidos ambientales, sonidos instrumentales, nos está ayudando a quienes después vamos a llevar el proceso de lectoescritura muchísimo para prepararlos. Y cuando hablamos de aspecto 1, discriminación de sonidos ambientales, no es que nosotros queramos que los niños puedan decirnos estas palabras, simplemente que sean capaces de escuchar y de distinguir cuál, qué es lo que está sonando. Si es un llanto de un bebé o si es un niño lavándose los dientes, qué es lo que estoy escuchando. Y si no sé cómo decirlo, lo escucho y toco la fotografía, porque además estamos trabajando con niñitos pequeñísimos, ¿ya? Entonces hay distintas actividades que puedo hacer, salir a pasear por el patio y escuchar qué sonidos hay a mi alrededor. Y los padres también pueden trabajar con esto
y no se imaginan que están preparando a un superlector, solo partiendo con esto. Y el aspecto 2 es discriminación de sonidos instrumentales, que nuevamente no es necesario que los niños conozcan los nombres de los instrumentos, sino que reconozcan el sonido, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, los niños no hablan, pero sí me pueden mostrar sus deditos, si el sonido es 1, 2 o 3, ¿ya? Cuando tengo que Guess the adivinar instrument. el Is it instrumento. 1, 2, 1, or 2, 3? 3. Listen. Which instrument did you hear? Aquí el niño me puede decir tambor, me puede decir 2, me puede decir 2, pero lo que me Drums. importa es que pueda distinguir el sonido del instrumento, ¿sí? Luego viene la percusión con el cuerpo y para esto yo le enseño a los niños distintos movimientos, distintos sonidos que pueden hacer con su propio cuerpo. Y luego tomo esto y lo hago ritmo, es decir, les voy pidiendo que sigan el ritmo, que sigan, que vayan con su cuerpo produciendo estos sonidos que puedo hacer, como clap, como knock, como slap, como tap, y ellos van siguiendo el ritmo. En muchos preescolares vemos esto en español con la Miss que hace motricidad o el profesor de educación física o de deporte, o también la Miss o el profesor de música, que también trabaja con este tipo de patrones de ritmo, ¿ya? Que podemos hacerlo también. Y los niños siguen el ritmo. Para los que quieran practicar con esto, lo buscan como body percussion en internet y van a encontrar un montón de videos para trabajar con los niños esto. Y uno se pregunta, ¿y qué tiene que ver esto con la lectura? Pero si ustedes se fijan, cuando uno lee, va en el fondo leyendo patrones. Son patrones que sigo y además aprendo que voy a leer desde izquierda a derecha. Todo es por algo, ¿sí? Luego viene el aspecto 4. Seguimos en la fase 1. Todavía no hay letras. Ahora, me han preguntado algunas veces, ¿y qué pasa si mi estudiante tiene 3 años? Estoy en un playgroup con 3 años y ya conocen las letras. Fabuloso. Todo lo que sea más, espectacular. Pero nuestro foco en estos niveles previo a la letra es la conciencia fonológica. Y aquí en el aspecto 4 tenemos ritmo y rima. Aquí no van a leer, sino que solo van a escuchar y me van a decir si riman o no. Pueden decir yes, no, pueden decir sí, no, o me pueden mostrar los deditos. Y puedo decir moon, spoon, y ellos van a escuchar y me van a ir contando si esto rima o no. Les puedo decir desk box, para ver si pueden distinguir el sonido. Recuerden que esto va de menos a más. Entonces, si yo tengo niños pequeñitos de 1 o 2 años, probablemente no voy a partir con esto. Voy a partir solo con discriminación auditiva y luego voy avanzando con este otro tipo de juego. Ahora, una cosa es que ellos me respondan, pero también es fundamental cuando trabajo con preescolar y primeros grados de primaria, trabajar con storytelling y leyendo o haciéndolos escuchar muchas rimas, 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 rimas. Ojalá vivan con las rimas y los poemas. Es fundamental, no solo que ellos reconozcan la rima, sino que además la escuchen. Y dentro de este mismo ritmo y rima está la conciencia silábica, que yo sé que si aquí hoy día, quienes están acompañándonos hoy, hay maestros que sean de lenguaje o de castellano o maestras jardineras, educadoras de párvulo que enseñan esto en nuestra lengua materna, sabrán que todo lo que estoy diciendo les va a decir, sí, esto lo hago, esto lo hago, esto lo hago. Y digo, sí, pero lo hago para español, no para inglés, no importa, es también para inglés cuando usted lo hace. ¿Qué necesita el niño acá? Conocer algunas palabras y poder aplaudir las sílabas. Apple, pear, banana. Apple,
pear, banana. Ir reconociendo que apple tiene 2 sílabas, pear una y banana tiene 3. Entonces puedo ir también generando patrones. Y ojo, también me sirve para reforzar pensamiento matemático, porque también son patrones y secuencias. ¿Sí? Esto es parte del aspecto número 4. El aspecto número 5 es la aliteración, que también lo pongo en mi planificación para trabajarlo. ¿Qué es lo que es la aliteración? Cuando un sonido se repite muchas veces en un texto y los sonidos con los que empiezan las palabras. ¿Cómo jugamos aquí con los niños? A que nos puedan decir cuántas palabras con el sonido t conocen de lo que están viendo acá. Miren esta imagen ustedes mismos y traten de ver si se saben todas estas palabras o a lo mejor algunas. Puede que se sepan dinosaur, dolphin, dog, ¿cierto? Duck, donut, pero la idea es que los niños puedan ir dándome ejemplos de palabras que partan con un sonido inicial. Pero si ustedes ven aquí, no hay ninguna letra. Son solo palabras, solo a nivel oral. Y tenemos estos sonidos vocales que no tienen que ver con las vocales, sino que con la voz, o vocálicos podría ser mejor. Y que es muy importante trabajarlos con los pequeños antes de empezar a leer, porque trabajamos sonidos que no los tenemos en nuestra lengua. Entonces, por ejemplo, mu. Si jugamos a hacer la vaquita, mu, estamos enseñándoles a que en el idioma inglés vamos a tener unas U que son más largas. Niño boing, 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 va a poder después pronunciar thing, ¿cierto? Bang, bang. Mire qué importante. Cuando aprenden el sonido inicial desde pequeños, para que después no nos digan school, star. Entonces aprenden que sí tenemos un sonido inicial de la abejita, que no tenemos ese sonido en español. La diferencia entre voy a tomar de ejemplo. TikTok, 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 TikTok. Entrenamos al niño para que me pueda decir TikTok, porque si yo digo TikTok, eso no es inglés, ¿cierto? El sonido es... Y así jugamos con estos voice sounds, que se llama en inglés, o sonidos vocálicos. Y termina esta primera fase con los más pequeñitos, con esto que es oral blending and segmenting, que vendría a ser la segmentación del sonido o de la palabra, perdón, y la síntesis para transformarse en palabra. Y aquí jugamos con los niños así. Todo lo que les estoy diciendo es real, es de la vida real, por si acaso, probado. Aquí trabajamos con palabras que ellos ya se saben, que son comunes para ellos, y jugamos de esta manera. Yo le digo al niño k, a, ch, y él tiene que hacer síntesis y decirme qué palabra dije. Ustedes pueden jugar con los niños en el cole, en la casa, etc. Puedo decirle d, o, g, tratando de ver si puede hacer síntesis. Si un niño trabaja esto antes de empezar con las letras, después le va a ser muy fácil leer. Y segmentación, es decir, al revés, yo le digo fish y él me tiene que separar los sonidos, es decir, segmentarlo. Y cat, ah, insisto, si un niño pasa al siguiente grado con esto logrado, puede partir con sus letras, sus primeras letras sin ningún problema. ¿Sí? Es hermosa esta fase 1, pero no se olviden que es lectoescritura, no es solamente leer. Y aquí es muy importante que antes de empezar a escribir letras que vienen en la fase 2, tengamos el desarrollo de la motricidad fina y los trazos de preescritura bien trabajados. Entonces, con muchas de estas actividades que van preparando la motricidad fina en sus niños para que después no tengan problemas al escribir. Hoy día tenemos niños de quinto, sexto grado que les cuesta tomar el lápiz y poder escribir bien. Entonces, esto parte desde antes. Parte desde antes. Y si ustedes ven, es lúdico, son puras actividades lúdicas. Estos son los trazos que se requieren antes de empezar con las primeras letras. Debiéramos trabajar estos trazos paralelo, vertical,
oblicuo, etcétera. ¿Ya? Estos son los primeros trazos. Con todo esto desarrollado y en forma lúdica, nuestros niños llegan a esta fase 2 de las primeras letras felices. Aquí dice 4 o 5 años. Si un niño empieza la fase 2 a los 5, a 6, etcétera, no pasa nada. Lo importante, no pasa nada en el sentido que no está mal, pero, pero sí les digo que va a llegar mucho mejor preparado el que tuvo la oportunidad de trabajarlo antes. Y aquí es muy importante, para trabajar con las primeras letras, hay dos cosas muy importantes de saber. Una, que nosotros sabemos el alfabeto, A, B, C, D, E, F, G, que son los nombres de las letras, pero nosotros en este nivel vamos a trabajar con el código alfabético, que no es lo mismo. El código alfabético tiene un orden, como ustedes pueden ver acá, y hablamos del sonido de la letra, cómo suena la letra. Les pongo un ejemplo. Perdón. B es el nombre de la letra. B es el sonido. Boat es una palabra con ese sonido. Tengo C, K, cat. Entonces vamos a trabajar con el código alfabético. Me han preguntado muchas veces por qué este orden, porque en español trabajamos con el alfabeto, las vocales, etc. Este orden tiene que ver con que estas letras, las primeras que aparecen, son las que me permiten combinar las palabras más sencillas y van ordenándose de acuerdo a eso, desde las palabras más sencillas a las que vienen después, ¿ya? Y aquí tienen un ejemplo o tienen un diagrama de cuáles son todos los sonidos que vemos en la fase 2, que son los básicos, los primeros. Todos estos sonidos. Y vamos pasando sonidos una vez por semana. Un sonido es una recomendación. Y ya les voy a explicar cómo lo hacemos, pero si ustedes se fijan, el set 1, que sería S-A-T-P o SATP, ya les pone aquí ejemplos de cómo los niños pueden ir combinando inmediatamente los sonidos. Entonces muchas veces pasa que algunos colegios tienen phonics, pero las mises piensan que tienen que enseñarles todos los sonidos de la fase para recién empezar a trabajar con síntesis y con segmentación. Y no, 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 no. Es inmediato. Aprenden los primeros sonidos y ya pueden empezar a combinar y a jugar con los sonidos. Y sí, hay algunas palabras que son las tricky words y las high frequency words, que son las que más aparecen en los libros y en las lecturas. Y estas sí que se las enseñamos en forma visual. Entonces tomamos de nuestros antiguos amigos del global approach o del whole approach y podemos enseñar algunas de estas para facilitar la formación de frases y luego de oración. ¿Sí? Esta es la fase 2 y son las primeras letras. ¿Cómo enseño un sonido? Lo que nunca debo olvidar es siempre con una imagen de una palabra que empiece con eso. Trabajamos mayúscula y minúscula, que a los niños les podemos decir big D and small d, ¿cierto? O upper and lower, como ustedes quieran, pero es mayúscula y minúscula. Y 3 o 4 palabras más que empiecen con el sonido solo para ejemplificar. No listados de 10, 12 palabras, porque de verdad no es el sentido enseñar tantas palabras del vocabulario, pero sí hay que enseñar por lo menos que maneje unas 4 o 5 palabras que comiencen. Eso es como el mínimo. Canciones y movimiento, porque este método tiene que ser lúdico, entretenido. Y canciones y movimientos, muy importante. Si yo no ocupo ningún tipo de material de editorial y quiero hacerlo yo, no hay ningún problema. Pero si hoy día esto es para los niños, no puede ser mañana ni pasado. O sea, siempre tiene que ser el mismo movimiento para ese sonido. Por eso es que se recomienda buscar los movimientos para cada sonido que ya están, que ya existen y que tienen un porqué además, ¿ya? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo de canción y movimiento para... Talking test test. Talking test test. Talking test test.
Talking test test. Talking Talking test. test. Talking test. Bien. Entonces, si voy a enseñar un sonido, tengo canción, apoyo visual, movimiento y ojalá también siempre material concreto. Yo puedo usar una tapita de botella y poner aquí el grafema. Y en la medida que voy pasando, tengo más tapitas y puedo ir jugando para formar palabras. Bueno, hay muchas ideas para hacerlo, pero este material concreto para poner ejemplos, que ustedes lleven este material y vayan mostrando como en pin, como en puppet, como en pen. Es decir, usar distintas formas de presentar el sonido. Luego, cuando ya tienen sonidos, como les decía, los niños ya pueden hacer esta combinación de desarmar la palabra para reconocer cada sonido y después volverla a unir para formar la palabra. Ahora, para hacer esta segmentación, fíjense que hay puntitos debajo de los grafemas que forman un sonido. Entonces aquí tenemos 3 sonidos. O tenemos 4 grafemas, pero solo 3 sonidos. O que también puedo hacer en la segmentación con el brazo. O, bien. Y tenemos síntesis. Ya hacía esto. O. Y cierro. Stop. O con el bracito. O. Stop. La idea es que haya una diferencia de movimiento para desarmarla y para volver a unirla. Y de esta manera sus niños empiezan a aprender a leer, porque la van uniendo y van leyendo las palabras. Y si además tomamos una high frequency word o una tricky word, como y ellos la aprenden y saben que cuando la ven dicen the, es como Coca-Cola. Cuando los niños ven así un letrero Coca-Cola, aún no leen y dicen, ahí dice Coca-Cola, es lo mismo. Veo esto y sé que es un the y que voy a poder decir the cat, the dog, etcétera, ¿ya? Para leer frases. Y lo importante de entender lo Is que that leo. a big cat? Yes, give me five. No solamente leer, sino que además entender lo que leo, porque voy aprendiendo las palabras, sé lo que significan. Aquí tienen algunos ejercicios previos a pasar al papel con niños de la fase 2. Tienen este tipo de ejercicios antes de pasar al papel. Es fundamental trabajar este tipo de ejercicio. Me imagino que algunos maestros de inglés me dirán, es que no hay tanto tiempo para hacer esto. Por lo mismo es que hay que trabajar en forma transversal, ojalá, con las familias haciendo esto en casa o con en este caso, las maestras jardineras o las educadoras de párvulo. Si ustedes ven, miren la progresión. Partimos haciendo este tipo de cosas, ¿cierto? Pero luego ya partimos haciendo este tracing de las letras y siempre con una palabra asociada. Aquí tienen más ejercicios de tracing y luego ya uno empieza a dictar. Yo tengo estos emoticones, por supuesto, por seguridad de los niños, pero realmente se están riendo. Detrás de ese emoticón hay niños que lo están pasando muy bien haciendo esto. No es un castigo. Les gusta trabajar con la pizarra y luego pasan a palabra, les puedo dictar palabra y pasan así. Y aquí tienen este material que está muy bueno porque dice lo que se espera al final de la fase 2. Y aquí viene algo muy importante. Todos mis niños van a llegar a este nivel. Todos van a ser capaces de leer estas real y estas alien words en el momento que al mismo tiempo, no. No, no, no. Y nadie se murió porque el que no lo logre aquí tiene hasta la fase 6. Es decir, año a año va a ir adquiriendo. Hay algunos que van a volar y otros van a ir más lento, pero eso es totalmente natural. Entonces, yo como profesor o profesora no tengo que angustiarme si es que no están llegando a leer y escribir este tipo de frases. Pero los niños que yo les mostré en los videos iniciales son niños que partieron con un sonido, después lo juntaron y después high frequency word y así sucesivamente. Importante, ¿por qué usamos any words?
que son como las palabras extraterrestres, ¿sí? Porque son no, palabras sin sentido, les pueden llamar de distintas maneras, para asegurarnos que realmente el niño o la niña pueden decodificar, o si no es por memoria. Así es que siempre trabajamos con esto también. Ahí, ahí voy. Fase 3 de expansión. Fíjense que es lo mismo, pero vienen otros sonidos que son más complejos. Entre esos vienen lo que nosotros en inglés llamamos digraph, porque son dos fonemas armando un solo sonido. Aquí están y esto es lo que se espera. ¿Cómo voy logrando la fluidez? Recuerden que no hay comprensión lectora sin fluidez. Por lo tanto, hay que trabajar y entrenar la fluidez. The cat is the cat is on the, on the mat, the cat is. Pero en el fondo, ir trabajando con fórmulas o estrategias para alcanzar la fluidez. Y aquí están estos pequeños leyendo ya sus libros decodificables, historias que ya pueden leer porque contienen palabras que fueron enseñadas en forma secuencial. Aquí tienen niños escribiendo ya oraciones con las palabras que conocen. Y esto es lo que se espera también de la fase 3. Fíjense que ya son palabras con mayor dificultad. Lo mismo son oraciones con mayor dificultad. Esto es leo y escribo, ¿ya? Fase 4, que está pensado entre un primero y un segundo grado, pero siempre y cuando haya tenido lo anterior. Por tanto, yo puedo hacer una fase 4 en un segundo, tercero, cuarto grado si es necesario. Aquí tienen lo que se trabaja en la fase 4, donde tienen ya sonidos incluso que tienen hasta 3 grafemas. Ahí va haciendo más sentido que por qué están ordenadas las letras en forma distinta al alfabeto. Y aquí ustedes tienen ejemplos de ejercicios, trabajamos ya la puntuación con ellos porque ya escriben oraciones más largas, ¿sí? Muchísimo material para poder trabajar. Esto se espera de los niños de una fase 4 que puedan leer este tipo de oraciones. Quizás hay algunos profesores que son especialistas y tienen esta presentación que van a mirar y van a decir, pero aquí sale spent, que es pasado, y nosotros no pasamos el pasado tan luego. La verdad es que esa es la gracia que tiene este programa, que el niño va a reconocer esa palabra y va a saber que está hablando en pasado, pero desde la lectura, desde la comprensión de la lectura. Y la fase 5, que tiene las Magic E, que algunos quizás ustedes conocen, las I mágicas, que son aquellas que no las leemos, que son muditas. Aquí vienen las vocales más largas y vienen las Magic E. Bueno, tipos de ejercicios como ejemplo de lo que ya los niños son capaces de hacer cuando llegan a este nivel, ¿sí? Con las decoding strategies que ya las manejan, las estrategias de decodificación. Y siempre pongo ejemplos de material concreto para trabajar. Así sean niños de preescolar o de primaria, tienen que trabajar con material concreto, ellos lo necesitan. Y aquí ustedes ven ya el nivel de las oraciones que se leen. De hecho, acá se trabaja cómo se pronuncia y cómo se leen la terminación ed del pasado, ¿ya? Y, y finalmente la fase 6 de la fluidez. Aquí ya tenemos, miren por favor los sonidos que aparecen acá, son esos sonidos que son las excepciones. Si el niño aprendió un día que este sonido era s, aquí ya está listo para saber que hay excepción y que no va a decir televisión, sino que va a decir television o treasure. Entonces, estos son los últimos que se enseñan y también aquí va mucho sufijos, prefijos, eh, contracciones, etcétera. Es decir, yo puedo hacer un plan completo de lectoescritura, pero sumado a la cobertura curricular que tengo en el programa anual
del año. Puedo hacerlo en forma paralela, ¿sí? Por lo tanto, desde ese pequeñito que desarrolló su conciencia fonológica, llegamos al que egresa de este programa y tiene una fluidez lectora maravillosa, tiene una precisión en la escritura, es decir, escribe correctamente, usa reglas ortográficas y esto es tener un lector autónomo. Y eso es lo que hemos ido logrando. ¿Qué es importante de considerar? Primero que para aquellos colegios que prefieren planificar la hora completa de phonics, estos son los pasos. Se revisa el sonido, los sonidos que se han pasado antes, se enseña el nuevo sonido, el sonido de la semana. Luego la high frequency word, esta tricky word que tenemos, que vamos a memorizar para que nos ayude a leer más rápido. Práctica y aplicación. Desde mi experiencia, y esto es una sugerencia desde la experiencia que tengo en colegio, la recomendación es incluir la práctica de phonics cada clase de inglés. Cuando al principio, cuando hace la rutina, cantamos la canción del hello, how are you, what's the weather like, y ahí 10 minutos, 10 minutitos, presento el sonido. Siguiente clase, practico la canción del sonido, practico el juego del sonido, veo el video. Ahora, usted me va a decir, yo no tengo 5 horas a la semana. No importa. Usted puede pasar, si tiene 2 veces a la semana con los niños, haga un sonido cada 2 semanas. No pasa nada. Los sonidos que le falten ese año los incluye en el siguiente. Pero no dejen que ellos pierdan esta oportunidad. Importante, si voy a hacer phonics, por favor, tener un panel, un bulletin board, tener este diario donde están los sonidos que estamos viendo, que están acumulados y donde están los dibujos, etcétera. Mucha práctica con material concreto, usar pizarras para hacer dictados y para que ellos vayan escribiendo, les encanta. Hacer juegos en el patio, puedo hacer con tiza, este avioncito o luche, como decimos en Chile. Puedo hacer un scramble, como el que están viendo ahí. Puedo tener estos sonidos para que vayan saltando y practicándolo. Es pasarlo bien también. Y trabajen en centros. Tienen un montón de material para reciclar donde ellos van moviéndose centro por centro. Este es como el, el Disney Park para ellos, saber que van a tener estos juegos para poder aprender a leer e ir armando sus palabras. Esa es la recomendación, trabajar mucho con material concreto y solo para los invito a saber que hay mucha bibliografía que apoya esto de la estimulación temprana y el desarrollo de la lectoescritura, el desarrollo del lenguaje, ¿ya? Pueden encontrar, por ejemplo, estos títulos que están acá, donde por un lado se apoya que la conciencia fonológica puede ser lograda y desarrollada de buena manera en los primeros años de preescolar y que esto va a ayudar después a la instrucción formal y que la exposición temprana a los sonidos va a fortalecer la lectoescritura en cualquier lengua, junto con que los niños pueden aprender 2 códigos, es decir, español e inglés al mismo tiempo, cuando se enseña en una forma estructurada y progresiva. Eso es muy importante. ¿Sí? Que también ambas lenguas son interdependientes. Por lo tanto, si yo enseño a leer en una, me ayuda la otra y la otra me ayuda a esta. Hay colegios que conocemos en este recorrido por la TAM que están enseñando al mismo tiempo o unos empiezan con uno, empiezan con lo otro, pero es solo ganancia, ¿ya? Así es que yo no tengo ningún problema en compartir estos títulos porque de verdad uno los lee y dice, wow, sí, pueden, ¿sí? Y decirles que después de estos años trabajando en escuelas no privadas, públicas, subvencionadas y privadas bilingües y no bilingües, creo que mi conclusión mayor es esto, que cada niño tiene el poder de leer y escribir desde una edad temprana, solo necesitan que creamos en ellos y que les brindemos el espacio para explorar con confianza.
Es decir, sabemos que hay niños que se van a interesar, que van a avanzar más rápido y otros que no, pero está en nosotros poner a disposición no pongamos techo a nuestros niños, sino que dejemos que ellos mismos exploren y ellos avancen, como decía María Montessori. Eso, ahora feliz, Pili, de contestar todo lo que pueda contestar. Muchas gracias, Abigail, por esta presentación, realmente muy inspiradora. Yo creo que todos hemos quedado muy animados con este enfoque y yo creo que vamos a querer todos aprender mucho más y tal vez ir profundizando en cada una de las fases que has presentado. Y bien, sí tenemos algunas preguntas. Aquí Paula García nos dice, en Chile es obligatorio el inglés a partir de quinto básico y no conocen el código alfabético. ¿Cómo se enseña fonética sintética a estudiantes más grandes que están recién aprendiendo inglés? Mira, ¿Qué nos podrías decir? sí, súper buena pregunta. Lo que en general, no sé si se acuerdan que en la presentación aparecía qué es lo esperado en cada una de las fases. Lo que siempre se recomienda a profesores de niños más grandes es que vayan tomando eso como referencia de diagnóstico. Entonces, se aplica esto a los niños, se les pide que lean y el profesor va concluyendo qué sonidos están flojos y con qué sonidos voy a partir. Se puede partir, no, quizás, a ver, conciencia fonológica, discriminación de sonido, eso se trabaja cuando más pequeños. Generalmente esos niños, aunque empiecen en quinto, ya van a traer eso porque sus educadoras lo han trabajado antes en español. Pero sí, por ejemplo, trabajar estos primeros sonidos, hacer que los niños lean. Y si, por ejemplo, en una oración que está en la fase 2 dice a red rag y el niño me dice a red ru, yo ya sé que ese sonido de la U, que se dice como A, está flojo. Y ese es el que enseño y practico palabras con eso. Esa es una excelente guía para estos colegios que están recién empezando. Tomar en los aprendizajes, es como el conocimiento previo. Lo tomo y de ahí saco la información que me va a permitir seguir. Pero ojo que los niños de quinto, sexto, hasta séptimo lo disfrutan de este trabajo. Quizás no vamos a ocupar los mismos juegos para niños muy infantiles, pero sí ellos pueden aprender esto perfectamente y lo hemos visto. Bien, gracias. Verónica Febre nos pregunta sobre el formato de la letra script. Pregunta si solo se trabaja con letra script en mayúscula y minúscula, no se considera la letra ligada. Ya, mira, nosotros tenemos distintas comunidades educativas donde hemos visto esto. Nuestro camino siempre, sobre todo en las primeras letras, en la fase 2 y la fase 3, es imprenta. Y es imprenta porque es la que se ocupa en las lecturas que ellos van a hacer. ¿Ya? Entonces, guiamos el mismo modelo que enseñamos, que es letra imprenta, es la que ellos van a leer en sus historias. Hay colegios que tienen la fase 2 y la fase 3 con letra imprenta y en la fase 4, cuando el niño ya está más grande, en primero, segundo, básico, incluso tercero, ya parten con la ligada. ¿Ya? Parten con la ligada si es que el colegio tiene ese camino. Ahora, yo he estado en colegios donde los niños están aprendiendo el español con ligada y el inglés con imprenta y la verdad es que promovemos que el niño quiera escribir. Ya después podemos nosotros decir, ya ahora va a ser con esta y ahora va a ser con esta. Pero imprenta es la letra con la que siempre partimos las letras porque está ligado a lo que leen, al computador, al celular, a las lecturas, etcétera. Pilar. Gracias por esa respuesta. Y aquí Carola, ¿sí? ¿Me escuchan? Carola Sí. Urrutia nos Ujú. dice, feliz de escuchar esta presentación, me reafirma mi práctica diaria y me invita a poner más dedicación a algunas áreas como segmenting.
y no olvidar de usar estrategias lúdicas, que era lo que tú mencionaste, que todo tiene que ser concreto, lúdico, donde también se estimule el registro sensorial de los niños, sobre todo en estas etapas iniciales. Y Exacto. también me gustaría preguntar sobre, porque hiciste una diferencia entre el código alfabético, que está en base a los sonidos, ¿no es cierto? Que son 44 Sí. sonidos, aprox, Ujú. y Sí. el alfabeto tradicional, que son los nombres de las letras. ¿Cuándo crees que es apropiado y conveniente enseñar el alfabeto como lo conocemos tradicionalmente? Bien. Tenemos colegios que las mises prefieren enseñarlo inmediatamente, así como paralelo. Y yo diría que la mayoría de las veces funciona. No obstante, en mi experiencia creo que es mejor partir la fase 2 y la fase 3 solamente a nivel de sonidos y luego en la fase 4, que más o menos coincide con primero, cuando tenemos, digamos, una cierta cantidad de horas, ahí recién empezar con el alfabeto, con los nombres para trabajar spelling, porque si no, además también después, como tienen que hacer blending and segmenting con los sonidos, también les piden que hagan deletreo, entonces ahí un poco se nos complica con algunos niños, hay algunos que no tienen problema, pero tenemos también que pensar en aquellos que se van quedando un poco atrás. Pero insisto, hay profesoras que lo hacen paralelo y les resulta. Desde mi perspectiva, creo que es mejor trabajar con el código alfabético primero y una vez que ya estoy con confianza y leyendo, ya me voy con los nombres de las letras. Es más fácil enseñar los nombres de ¿Lo las letras, de hecho. recomendarías para la fase 3 o 4, 3 y 4? Sí, de ahí para arriba, si no antes. Ya, perfecto, perfecto. Em, en cuanto a la conciencia fonológica, mencionaste diferentes tipos de conciencia, la silábica, la que tiene que ver con la rima, la léxica eh, eh, y la que tiene que ver con los fonemas, que es una conciencia Fonémica. fonémica, ¿no es cierto? Que Mm, es como ser capaz de identificar los fonemas de las palabras. sí. De esta introducción de la conciencia fonológica con los sonidos ambientales, la percusión, etcétera. Es también importante seguir con conciencia fonológica en las fases superiores, en la fase 2, 3, o simplemente solamente se ocupa la conciencia fonológica en la fase 1. Ya, mira, aquí voy a hacer como una aclaración técnica. La conciencia fonímica, ya o fonémica, eh, está dentro de la conciencia fonológica, ¿cierto? Está Sí, dentro, es como que fuera un paraguas sí, y está dentro. Ahora, exacto. sí hay ciertas prácticas, como por ejemplo, reconocer sonido final, reconocer sonido inicial, reconocer cuál es el sonido que está en el medio, que eso tiene que ver con conciencia fonímica, esa tiene que, o sea, debo seguirla practicando si es que mis estudiantes tienen dificultad para poder ir segmentando. Entonces, por eso les decía, de pronto si yo tenemos colegios nosotros que parten con un año, ¿sí? Sobre todo en Argentina tenemos colegios donde está kinder de 1, kinder de 2, kinder de 3, kinder de 4. Ese pequeño que viene desde kinder de 1, kinder de 2, kinder de 3 y pasa a la fase 2 en kinder de 4, que vendría a ser pre-kinder en Chile, viene súper preparado, pero siempre puede seguir practicándolo. E incluso hay docentes que ocupan percusión con el cuerpo como brain breaks, como pausas activas. Están trabajando dos cosas. Hay mises que de repente para como attention getters lo que hacen es hacer, ok, apple, apple, vamos, clap these words. Monday, Monday. Entonces, Monday. Entonces, es como lo sigo trabajando y lo voy incorporando dentro de mis clases como algo habitual, ¿ya? Pero sí, sobre todo cuando son niños que yo tomé recién este año y voy a partir con Phonics, tengo que verlo. Y después para arriba va a sumar, nunca va a restar. Eso es lo que quiero decir. ¿Mm?
Sí, sobre todo con niños que tal vez no tuvieron ninguna preparación, como aquellos Tal cual. estudiantes de quinto básico que no tuvieron esta exposición a los fonemas ni el desarrollo de la conciencia fonológica y fonémica que está dentro Ujú. Exacto. Sí, de ella. Bien, también quisiera leer este agradecimiento de Licinia Díaz. Dice agradecer esta charla, ya que se expone desde la experiencia con una mirada muy flexible para las distintas realidades de cada institución. Gracias, Licinia, por tus palabras. Y bueno, también están gracias. preguntando por la presentación. No sé, Isabel, la presentación se va a compartir. Ahí nos puedes confirmar, o Dalinda. ¿Sí? Ya, qué Por bueno, qué supuesto. bueno. Todo se comparte porque para eso estamos aquí, Tenemos el para permiso de Bien. de la oradora, no tenemos ningún problema de Oh, compartirlo. por supuesto, ¿no? Feliz de compartir, es lo que hacemos siempre bueno, con Learning Corp. Estamos ahí en muchos colegios y compartimos. Entonces, que este espacio para nosotros es fundamental para poder mostrarles que está Perfecto. pasando esto, que es maravilloso. Así que súper, ningún problema, Es feliz de maravilloso. compartir. Sí, sí. Tenemos otra pregunta. Natalia nos pregunta, ¿en qué momento o etapa se hace foco en el trazo correcto de las letras? Dice, me pregunto si las alien words no crean confusión en cuanto a palabras reales. He leído algunas teorías que abordan el peligro de mostrar errores o palabras incorrectas, corriendo el riesgo de que los estudiantes fosilicen este tipo de escritura, ¿no? Claro, lo que pasa es que como se trabaja la comprensión de las palabras, justamente una de las habilidades que desarrollan es la capacidad de poder darse cuenta que esta palabra no existe. Entonces no la van a seguir viendo, si en el fondo lo que el ejercicio con esas es que van a decodificar una palabra y además uno las va cambiando. Es muy distinto, o sea, si yo toda la vida estoy usando, voy a inventar, OIMP, ya, OIMP. Y OIMP lo uso. Va a quedar en la memoria de ellos como una palabra que se aprendieron casi como una high frequency word. Entonces, las aliens van cambiando, porque en realidad para lo único que nos sirven es para saber si realmente identifican los sonidos. Así es que eso, no usar siempre las mismas, pero es muy buen ejercicio. Paula García nos dice, a veces hay cierta resistencia por parte de las educadoras a que los niños salgan leyendo en kinder y con la fonética sintética eso sucede. ¿Qué les dirías? Ya, sí. Bueno, primero que las quiero mucho, que he trabajado muchos años con ella y que respeto mucho su trabajo, por supuesto. Y segundo, contarles que en este camino hemos ido viendo que sucede y que sucede en forma amigable. Yo sé que muchas de ellas tienen la aprensión de que estamos escolarizando a los niños, los estamos apurando, los estamos obligando, y justamente no es eso. Y eso es importante también decirlo, y qué bueno la pregunta, Pili, porque esto no se puede transformar en ponerlo como un requisito. Es decir, por ejemplo, este niño tiene que estar con la fase tanto completa y tiene que leer a nivel de oración. No, eso es matar el encanto que tiene esto, que cuando yo voy a hacerlos que lean y que escriban, algunos niños van a leer a nivel de palabra, otros a nivel de frase y otros a nivel de oración. Y eso está bien y está bien para cada uno. Entonces, si yo lo pongo como un requisito en el colegio, que tienen que pasar leyendo con todos estos sonidos, evidentemente que eso va a hacer que la educadora o el profesor de inglés se sienta presionado y empiece un poco a ejercer presión sobre los niños. Esto es sin presión, es jugando, pero muy ordenado. Ya es muy ordenado, es decir, vamos con este sonido, después lo unimos con este y después, así va, pero eso les diría a las educadoras, que sí se puede, que sí pueden y que tenemos otros países que nos llevan la delantera en otro continente, que los chicos están aprendiendo a leer y escribir y hablan en 3 o 4 idiomas en preescolar. Y nosotros queremos avanzar, pero sin destruir la parte lúdica, ¿ya? Eso es importante, no pura plataforma, no pura guía, porque de verdad eso
qué rico cuando los niños te dicen, ay, me gusta phonics, phonics, que digan, ay, qué lata phonics. Eso no nos puede pasar. Sí, Ya, Pili, había una gracias. pregunta que no contesté, ojo. Sí Sí, es importante que ellos puedan ir escribiendo bien. Eh, Va a pasar eso primero si se hizo un muy buen trabajo de apresto, es decir, si los niñitos jugaron con pelotitas y con plasticina, o sea, eso lo tienen que hacer, tienen que practicar. Por favor, transmitir a las casas que pueden hacer ejercicios, que laven sus zapatillas, que abrochen, que hagan cosas en la casa, porque después esos niños que lo hacen, uno dice, mira cómo escribe. Entonces va de la mano, eso por un lado. Si ya te llegaron los niños sin haber hecho eso, bueno, tratar de hacer unos brain breaks con esos ejercicios y al principio dejar que escriban, pero paralelo a eso ir haciendo tracing de las letras. O sea, eso tiene que estar, no es magia, ¿ya? Así que sí tiene que estar el apresto exacto. del tracing, sí. De todas maneras, y eso sirve para los dos idiomas. Abigail, nos quedan dos preguntas más que tal vez te las podamos enviar por correo para cumplir con el tiempo y te agradecemos Feliz. muchísimo tu presentación y participación y dejamos a Dalinda para que cierre este webinar. Ay, sí, muchísimas gracias, Pilar. Abigail, muchísimas gracias también. Qué interesante, yo que no sé nada del tema, yo soy de un tema completamente distinto, estaba fascinada viendo los videos, viendo esto, los ejemplos, el k, el d, ay, me encantó, así que Qué feliz. bueno. Y entonces, ahora sí, este fue como comentario un poco más personal, pero ahora sí un poquito más formal como presidenta del comité, decir que les agradecemos mucho a Abigail Uribe por esta interesantísima presentación y conversación y obviamente a Pilar Zárate por su aporte como moderadora. Espero que todos los presentes hayan disfrutado y saquen conclusiones sobre este tema que puede, la verdad, sentar las bases de un cambio en la forma de enseñar una lengua extranjera. Muchísimas gracias de nuevo a todos los asistentes, de nuevo a la moderadora y obviamente a nuestra presentadora. Y nos vemos en una nueva actividad del Comité de Educación de la Cámara Chileno-Británica de Comercio muy pronto. Muchas, muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien.